Para hallar la tabla de distribución de frecuencias de los datos que se muestran, los realizamos agrupando en clases. Primero necesito el valor mínimo de los datos y voy a utilizar el comando min de Excel y voy a marcar los datos o nuestra tabla. Cierro el paréntesis y ya tengo el valor mínimo. También para el valor máximo puedo utilizar el comando max y ya directamente puedo poner los datos que se encuentran de A1 a G5. Para la amplitud del recorrido simplemente es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. El número de observaciones n, vamos a utilizar el comando contar, aquí lo tenemos, de A1 hasta G5. El número de intervalos de clase, vamos a calcularlo como la raíz del número de observaciones. Enter. Y el ancho del intervalo de clase sería el valor de la amplitud del recorrido dividido entre el número de intervalos de clase. No es un valor muy manejable, así que vamos cambiando y en este caso utilizamos el criterio para m de estar entre 5 y 20 valores. Así que vamos modificando y con 5 sale un valor manejable de 0,04. Entonces tendríamos 5 intervalos de clase y debemos hallar todos estos valores que se muestran en la tabla. Por lo tanto tendría 1, 2, segundo intervalo de clase, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces requiero todos esos valores. Vamos con el mínimo. Entonces el mínimo agrupando en clases sería igual al valor mínimo, que en este caso tenemos 6,62. Para el máximo tendríamos simplemente el valor mínimo más el ancho del intervalo de clase. Pero como voy a usar esta fórmula más adelante, voy a usar el signo dólar para que se quede enclavado. El siguiente sería igual a este límite y esto ya directamente lo bajamos. Y copiamos todas las fórmulas de modo que el último sea el valor máximo, 6,82. Para las marcas de clase tenemos un promedio entre el límite inferior del intervalo de clase más el límite superior del intervalo de clase dividido entre 2. Y jalamos la fórmula. Para las frecuencias, en este caso para las frecuencias tengo que utilizar el comando igual y me voy a ir a fórmulas más funciones estadísticas y frecuencia. De esta forma me va a haber una ventana de ayuda donde me va a pedir los datos. Los datos serían A1 a G5, pero los vamos a marcar. Y ya los tenemos. Y los grupos. Los grupos en este caso serían los límites superiores de los intervalos de clase. Y ahí los tenemos. Y ponemos aceptar. Bien. Para la prueba de esto, o si quieren, jalamos para todos los intervalos de clase y realizamos la suma. Tenemos suma de las frecuencias y la suma de las frecuencias debe ser igual al número de observaciones n, que en este caso era 35, y vemos que sale 48. Para definir como una matriz, entonces a los datos tenemos que marcar todos, abrir la fórmula y presionar Control Shift Enter. Y ahora sí tenemos las frecuencias de las clases y el número de observaciones igual a 35. Para la frecuencia acumulada menor que, simplemente será igual la primera a esta y las siguientes la suma correspondiente. La frecuencia 1 más la frecuencia 1 o 2 minúscula. Enter. Jalamos y el último valor tiene que ser igual al número de observaciones como lo teníamos ahí, ¿no? Para las frecuencias acumuladas mayor que, tenemos igual al número de observaciones y de ahí vamos restando a cada una de las frecuencias absolutas. Jalamos y ya tenemos todo. Para las frecuencias relativas sería igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número de observaciones y utilizamos la función dólar para dejarlo enclavado.
Tenemos 4 decimales ahí. Y también podemos hacer la prueba de que la sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a la unidad. Muy bien, nos sale. Las frecuencias relativas menor que acumuladas serían de la misma forma. La primera igual a la primera y la siguiente sería una sumatoria de las frecuencias correspondientes. Jalamos y la última frecuencia tiene que ser la unidad. ¿Está bien? Para la relativa hacemos igual al número o a la sumatoria total de las frecuencias. Enter y vamos restando las frecuencias relativas. Esta menos esta de acá. Entonces tendríamos ese valor. Para la relación porcentual, h sub i porcentual sería simplemente este valor multiplicado por 100. ¿Listo? Jalamos entonces las relativas y si queremos que podemos hacer la suma también acá y de esto nos debería dar el 100%. 100. Muy bien, podemos jalar esta fórmula acá y acá, no hay ningún problema, y de estas mismas podríamos jalarlas. Y ya tendríamos completa nuestra tabla de distribución de frecuencias. Podríamos hacer algo mucho mejor aquí, quitarle solamente a 2 decimales.